Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. No está ahí por cobardía. No está ahí por traición. No está ahí porque huyó del enemigo, ni porque desobedeció una orden para salvar su propio pellejo. Está ahí porque hizo algo que nadie le ordenó hacer. En medio de la peor derrota militar que la Unión Soviética había sufrido en su historia, en un momento en que el Ejército Rojo estaba perdiendo la guerra y tenía muy poca paciencia para hombres que se salían del guión. Y el tribunal está considerando fusilarlo. Lo que ese tribunal no sabe, lo que ninguno de los oficiales sentados frente a ese teniente puede imaginar en ese momento, es que ese hombre que están a punto de ejecutar es exactamente el hombre que necesitan desesperadamente para salvar Moscú. Va a destruir 52 tanques alemanes en 96 días. Va a aparecer en los reportes del alto mando alemán como una fuerza fantasma que ningún oficial enemigo logra localizar ni explicar. Va a comprar, él solo con su tanque y 4 hombres, el tiempo que Moscú necesita para no caer. Y cuando todo termine, cuando la guerra se gane y los libros se escriban y los héroes reciban sus honores, el país que él salvó va a tardar 49 años en recordar su nombre. Esta es la historia de Dmitry Lavrinenko. Una historia que estuvo enterrada durante décadas en archivos militares que nadie quiso abrir, que los libros de texto ignoraron, y que el mundo entero celebró sin saber a quién debía parte de esa celebración. Una historia que merece ser contada, y que empieza con una pregunta que nadie en ese tribunal supo responder. ¿Cómo condenas a muerte al único hombre que puede salvarte de perder la guerra? Para entender lo que está pasando en octubre de 1941, hay que entender la escala del desastre soviético. En menos de 4 meses desde el inicio de la invasión alemana, la Wehrmacht ha recorrido más de 2.000 kilómetros hacia el interior de la Unión Soviética. Ha capturado Kiev con más de 600.000 soldados soviéticos dentro. Ha rodeado Leningrado. Ha destruido ejércitos enteros que desaparecieron del mapa en cuestión de días, no de semanas. Y ahora la Operación Tifón, la ofensiva final contra Moscú, está en marcha con 300.000 soldados, 1.800 tanques y más de 1.000 aviones. Del otro lado, el Ejército Rojo se está desintegrando. Las pérdidas son tan enormes que resultan casi imposibles de comprender. Millones de soldados capturados. Decenas de miles de tanques destruidos o abandonados. Generales fusilados por Stalin no necesariamente porque hubieran cometido errores, sino porque alguien necesitaba ser culpable de los desastres. El aparato militar soviético, que en teoría era uno de los más grandes del mundo, está siendo aplastado por un enemigo que ataca más rápido de lo que el sistema puede procesar la información. En ese contexto de caos absoluto, el teniente Dmitry Lavrinenko está al mando de un tanque T-34 dentro de una columna blindada en movimiento. Las órdenes son simples y no admiten discusión. La columna no se detiene. Mantiene el ritmo. Llega al punto designado. Cualquier desviación sin autorización explícita es, en el Ejército Rojo de 1941, el mismo delito que desertar frente al enemigo. La columna pasa por una aldea. Lavrinenko ve lo que hay dentro. Soldados alemanes masacrando civiles. No es una posición defensiva. No es un objetivo militar. Es una matanza. Y la columna tiene órdenes de no detenerse. Lavrinenko saca su tanque de la formación. Solo. Sin pedir permiso. Sin informar a sus superiores. En el frente de una guerra donde eso se paga con la vida. Lo que sucede en los minutos siguientes es rápido. El T-34 entra a la aldea por la calle principal. Los alemanes no esperan un tanque soviético solo, sin apoyo, entrando como si las reglas de la guerra hubieran dejado de aplicar esa mañana para ese hombre en particular. Lavrinenko destruye 4 vehículos alemanes. Los civiles sobreviven. Luego vuelve a encontrar su columna y sigue adelante. Excepto que sus superiores lo están esperando al final del camino. El tribunal es rápido y la acusación es clara. Abandonó la columna sin órdenes. En el Ejército Rojo de 1941,
bajo las órdenes que Stalin había firmado ese mismo año. Eso se paga con una bala. No hay matices. No hay espacio para explicaciones sobre por qué lo hizo. Excepto que alguien mira los registros. 4 tanques alemanes destruidos. En solitario. En una acción que nadie le pidió que hiciera y que no tenía ningún beneficio personal para él. El coronel Mikhail Katukov, comandante de la brigada, es uno de los pocos oficiales blindados soviéticos que en ese momento está empezando a entender cómo combatir a la Wehrmacht de manera efectiva. Lee el reporte, mira a Lavrinenko y dice algo que, con los años, se convertiría en parte de la leyenda de este hombre. Te fusilo después de la guerra. Ahora, pelea. No es clemencia, no es admiración. Es el pragmatismo brutal de un oficial que está perdiendo la guerra y acaba de ver un reporte que le dice que este teniente destruye tanques alemanes cuando nadie lo está mirando, cuando no hay recompensa posible, cuando la única razón para actuar es que había que actuar. Ese detalle importa más de lo que parece, porque la diferencia entre los hombres que hacen cosas extraordinarias en la guerra y los que no, rara vez es el valor. La mayoría de los soldados tiene valor cuando es necesario. La diferencia está en lo que hace un hombre cuando nadie lo ve, cuando no hay ninguna audiencia, cuando el único testigo de su decisión es él mismo. Dmitri Lavrinenko era ese tipo de hombre. Vuelve a su tanque, vuelve a la guerra. Y lo que comienza en ese momento es uno de los registros de combate individual más extraordinarios de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de que te cuente lo que hizo, necesito que entiendas algo que cambia completamente el peso de esta historia. En este canal traemos cada semana una historia como esta, verificada en los archivos, con el nivel de detalle que merece. Si no quieres perderte la próxima, suscríbete ahora. Un clic. 2 segundos. Y la próxima historia que rescatemos del olvido llega directamente a ti. Porque lo que viene ahora va a cambiar la manera en que entiendes qué significa realmente ganar una guerra. El problema del Ejército Rojo en el otoño de 1941 no es la falta de tanques. La Unión Soviética tiene muchos tanques. Tiene, en algunos sectores, más tanques que los alemanes. El problema es que los está usando de la peor manera posible. Los manda en ataques frontales masivos contra posiciones bien defendidas. Los concentra en grandes formaciones que los Stukas destruyen desde el aire antes de que lleguen a disparar un solo proyectil. Los lanza al combate sin coordinación con la infantería, sin reconocimiento previo del terreno, sin ninguna comprensión real de lo que hay al otro lado de la siguiente colina. El resultado es un cementerio de acero que se extiende desde la frontera occidental de la Unión Soviética hasta donde los ojos pueden ver. Miles de tanques soviéticos destruidos o abandonados. No porque los tripulantes no pelearan, sino porque la doctrina que los enviaba al combate era fundamentalmente equivocada. Lavrinenko observa esto y llega a una conclusión que sus superiores, formados en décadas de doctrina soviética de la fuerza bruta, todavía no han alcanzado. Un tanque que el enemigo no puede localizar vale más que 10 tanques que el enemigo puede destruir. Su método es deceptivamente simple en teoría y extraordinariamente difícil en ejecución. Nunca dispara desde la misma posición 2 veces. Dispara. Se mueve antes de que el humo del cañón se disipe. Reaparece desde un ángulo completamente diferente y dispara de nuevo. El movimiento es constante e impredecible. No solo destruye al enemigo, lo confunde. Lo obliga a buscar una posición que ya no existe. A recalcular de dónde viene el siguiente disparo. Y mientras recalcula, el siguiente disparo ya llegó. Esto requiere algo que no aparece en ningún manual militar. Un equipo de 4 hombres que funcione como un solo organismo dentro de 26 toneladas de acero en movimiento. El conductor, Fyodor Fedotov, tiene que entender exactamente a dónde Lavrinenko quiere mover el tanque sin que se lo explique en medio del combate. El artillero tiene que estar listo para disparar en el segundo preciso en que el tanque detiene su movimiento, no 2 segundos después. El cargador tiene que recargar sin pausas mientras el vehículo sacude y vira. Lavrinenko pasa semanas convirtiendo a esos 3 hombres en exactamente eso.
y los resultados empiezan a aparecer en un lugar donde Lavrinenko nunca los verá. Los reportes del alto mando alemán. A mediados de octubre de 1941, los oficiales de la Wehrmacht que operan en el sector de la brigada de Katukov comienzan a reportar un problema que no saben cómo explicar. Hay un destacamento blindado soviético que aparece en puntos imposibles del frente, destruye vehículos alemanes con una precisión y velocidad que no corresponde a ninguna unidad soviética conocida y desaparece antes de que puedan organizar una respuesta. Los reportes hablan de al menos 10 tanques operando en coordinación perfecta. Algunos mencionan 15. Un oficial de reconocimiento alemán escribe que las tácticas de flanqueo que usa esta formación soviética solo se ven normalmente en unidades de élite con entrenamiento especializado de años. Era un tanque. Un T-34. 4 hombres. El 19 de octubre de 1941, el tanque de Lavrinenko se encuentra accidentalmente con una columna alemana en un camino secundario cerca de la aldea de Serpukhov. No es una emboscada preparada. Es un encuentro sin planificar, sin ventaja de posición, sin tiempo de preparar absolutamente nada. Y la columna alemana incluye 8 vehículos blindados. 1 contra 8. La doctrina soviética de ese momento es perfectamente clara en situaciones como esta. Un solo tanque ante fuerzas superiores debe retirarse inmediatamente o solicitar apoyo. La aritmética no requiere análisis. Es completamente elemental. 8 contra 1 significa que tienes que alejarte. Lavrinenko no retrocede. Dentro del tanque, en esos primeros segundos, los 4 hombres saben exactamente lo que están mirando. Fiedotov, el conductor, ve los vehículos alemanes aparecer en el camino delante. El artillero ya está buscando el primer blanco a través de la mirilla. El cargador agarra el primer proyectil. Nadie pregunta qué hacer. Nadie dice nada. Porque en 96 días de combate junto a Lavrinenko, ya saben lo que significa el silencio de su comandante cuando ve al enemigo delante. Significa que no se van. Lo que ocurre en los 17 minutos siguientes es tan extremo que cuando el reporte llega a sus superiores, varios oficiales cuestionan la exactitud de los números. Pero hay testigos del sector que confirman lo que vieron desde sus posiciones. Y hay, sobre el camino, los restos calcinados de 8 vehículos alemanes que no están ahí por ninguna otra razón. Dispara y se mueve. Dispara y se mueve. Usa el barranco que bordea el camino para hacer desaparecer el tanque del campo visual alemán entre un disparo y el siguiente. Cada vez que el T-34 reaparece, lo hace desde un ángulo diferente, a una distancia diferente, desde una dirección que los alemanes no anticipan. Los tanquistas de la Wehrmacht están entrenados para combatir contra formaciones soviéticas que cargan en línea recta. No tienen un procedimiento establecido para un tanque que parece multiplicarse, que nunca está donde debería estar, que dispara desde un lugar y aparece en otro antes de que puedan responder. Al final de los 17 minutos, 6 tanques alemanes están en llamas en el camino. El séptimo intenta retirarse por donde había llegado. Lavrinenko ordena a Fiedotov que lo siga. El conductor no necesita que le repitan la orden. El T-34 persigue al tanque alemán 400 metros hasta que Lavrinenko tiene el ángulo que necesita. Un disparo. Por detrás. El séptimo también arde. El octavo tanque alemán recibe un impacto en las orugas. No explota. Queda paralizado en la cuneta del camino, inclinado, sin poder girar la torreta al ángulo necesario para responder. Los tripulantes abren la escotilla desde adentro. Aquí es donde ocurre algo que los testigos que lo presenciaron recordarían el resto de sus vidas. Lavrinenko detiene el T-34. Abre su propia escotilla. Baja al suelo. Y camina, a pie, hasta el tanque alemán paralizado. Saca una granada. Y lo destruye desde afuera, a metros de distancia. A pie. Solo. Caminando hacia un vehículo blindado del ejército más poderoso de Europa, como si fuera una tarea doméstica que había que terminar. Este detalle, confirmado en los testimonios posguerra de los sobrevivientes de la brigada,
dice más sobre quién era Dmitri Lavrinenko que cualquier estadística de victorias. Era un hombre que había decidido, en algún momento que ningún documento militar registra con exactitud, que si el trabajo había que hacerlo hasta el último punto. No el primero 6 de 8 y ya es suficiente. No el séptimo y dejamos el octavo porque ya probamos lo que queríamos probar. Hasta el último. Hasta que no quedara ninguno. Porque esa era la única manera que él conocía de hacer las cosas. Sus camaradas de la brigada, los que lo conocieron en esos 96 días, tienen dificultad para explicarlo en términos que tengan sentido fuera del contexto del combate. Algunos lo describen como frialdad, otros como una forma de concentración que no habían visto en ningún otro hombre. Un teniente de la brigada, en un testimonio recogido por historiadores soviéticos décadas después de la guerra, lo describe de esta manera. No era como los demás. Los demás peleábamos con miedo o con rabia o con las dos cosas mezcladas. Lavrinenko peleaba como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas que le resultaba interesante. Y cuando el problema estaba resuelto, pasaba al siguiente. Sin celebrar, sin detenerse. Al siguiente. Eso lo hacía extraordinariamente efectivo en el combate. Y también lo hacía difícil de entender para quienes lo rodeaban. Pero sí sé algo, agregaba ese mismo teniente. Cuando él estaba cerca, yo me sentía más seguro. No porque fuera invencible, sino porque parecía que siempre estaba 3 movimientos por delante de lo que estaba pasando. Para noviembre de 1941, Lavrinenko acumula 26 victorias confirmadas. El coronel Katukov lo propone para una condecoración. La burocracia soviética, que está gestionando una guerra que se está perdiendo a escala industrial, procesa el papeleo con la velocidad que todas las burocracias en crisis procesan el papeleo. Tarde, mal y perdiendo documentos por el camino. Lavrinenko no recibe la condecoración. Sigue peleando. Y aquí es donde la historia entra en su dimensión más importante. La dimensión que los relatos convencionales sobre esta guerra casi siempre ignoran porque es más difícil de dramatizar que una batalla. Lo que está haciendo Lavrinenko no es solo destruir tanques, está comprando tiempo. Moscú en noviembre de 1941 sobrevive no por semanas, sino por días. Las líneas defensivas soviéticas se sostienen no porque el Ejército Rojo tenga más hombres o más material que los alemanes, sino porque unidades como la Brigada de Katukov están ralentizando el avance alemán de una manera que los cálculos del Estado Mayor no capturan con exactitud. Cada tanque alemán destruido es un tanque que no llega ese día a las afueras de la ciudad. Cada columna que pierde 4 horas reorganizándose después de un ataque de Lavrinenko es una columna que no avanza esas 4 horas hacia el este. Y esas 4 horas importan, porque Stalin está esperando algo. Está esperando el invierno. Está esperando que las divisiones que ha pedido desde Siberia lleguen al frente. Está esperando que la logística alemana, que ya está al límite de lo que puede sostener a miles de kilómetros de sus bases, se rompa bajo el frío ruso. Lavrinenko no sabe nada de esto. No tiene acceso a los mapas del Estado Mayor. No sabe que hay divisiones siberianas en camino. Solo sabe lo que ve desde la escotilla de su tanque. El enemigo avanzando. Y él retrocediendo 1 metro para avanzar 2. Retrocediendo 1 kilómetro para recuperar 3. Comprando días que no sabe que son absolutamente decisivos. Para finales de noviembre, su contador llega a 47 tanques destruidos. Katukov envía una segunda propuesta de condecoración. El papeleo vuelve a perderse en algún lugar del sistema. Quédate hasta el final de este video, porque lo que está por pasar en diciembre de 1941 es algo que ningún libro de historia cuenta con este nivel de detalle. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, suscríbete ahora. Este canal existe para rescatar exactamente estas historias, las que estuvieron décadas enterradas, las que merecen ser contadas. Suscríbete. No te arrepentirás, porque lo que viene es la parte más difícil de contar. Diciembre de 1941.
El frío en el frente occidental soviético ese mes es de una naturaleza que la mayoría de los soldados alemanes nunca habían experimentado en sus vidas. Las temperaturas caen a 30 grados bajo cero. Los motores de los tanques alemanes, diseñados para el clima de Europa Occidental, se niegan a arrancar. Los lubricantes se congelan. Los fusiles se encasquillan. Los soldados que no tienen ropa de invierno adecuada, que son la mayoría de los que están en el frente, empiezan a morir no de balas, sino de frío. El avance alemán se detiene. No porque los soviéticos los hayan detenido militarmente, aunque eso también ha ocurrido en varios puntos del frente. Se detiene porque la logística alemana ha llegado al límite absoluto de lo que puede sostener, y el invierno ruso, que no apareció en ningún plan de la Wehrmacht porque el plan era terminar la guerra antes de que llegara, está haciendo el resto. En Moscú, el general Georgy Zhukov lleva semanas esperando exactamente este momento. A finales de noviembre, los alemanes habían llegado tan cerca de la capital que algunos oficiales de la Wehrmacht podían ver los reflejos del sol en las cúpulas doradas del Kremlin a través de sus binoculares. El gobierno soviético había sido parcialmente evacuado. Los archivos del partido, las obras de arte de los museos, las reservas del Banco del Estado, todo había salido de Moscú en trenes que corrían día y noche hacia el interior del país. Stalin se había quedado. No por heroísmo, sino porque sabía que si el líder abandonaba la capital, el colapso psicológico de la resistencia sería inmediato e irreversible. Se quedó porque era la única apuesta que le quedaba. Y esa apuesta estaba a punto de funcionar. El 5 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanza el contraataque ante Moscú. Es la primera ofensiva soviética a gran escala desde el inicio de la invasión alemana 6 meses antes. Más de 100 divisiones atacan simultáneamente a lo largo de un frente de 900 kilómetros. El objetivo no es aniquilar al ejército alemán. El objetivo es empujarlo hacia atrás, romper el cerco, alejar el peligro de la capital. Es la primera vez en toda la guerra que los alemanes retroceden. Esa misma mañana, en el sector donde opera la brigada de Katukov, hay un sobre que alguien está intentando entregar. Contiene la orden oficial de ascenso de Dmitry Labrinenko al rango de capitán. El papeleo finalmente ha navegado a través del sistema. Todo está firmado. El coronel Katukov ha dado su aprobación. El ascenso es efectivo desde esa fecha. Solo hay que encontrar a Labrinenko para dárselo. 13 días después, el 18 de diciembre de 1941, la brigada de Katukov está avanzando hacia el oeste. Por primera vez en meses, el movimiento es en la dirección correcta. Los alemanes están retrocediendo. La victoria, aunque todavía lejana e incierta, ya no parece imposible. Labrinenko, esa mañana, está fuera de su tanque. No está en combate. No está inspeccionando el terreno ni recibiendo instrucciones de ningún superior. Está en una de esas pausas breves que ocurren incluso en los días más intensos del frente. Esos intervalos donde los soldados simplemente existen durante unos minutos, sin disparar, sin moverse, esperando la próxima orden. Hay algo que revisar en el exterior del vehículo. Una tarea de mantenimiento rutinaria. El tipo de cosa que un comandante de tanque hace decenas de veces a lo largo de una campaña sin pensarlo, porque es parte del trabajo tanto como disparar. No es un momento dramático. No es el preludio de ningún combate. Es simplemente un hombre junto a su tanque en un frente que por primera vez en meses está avanzando en la dirección correcta. Un proyectil de mortero alemán, disparado desde una posición que nadie en el sector ha localizado, llega sin aviso previo de ningún tipo. No es un ataque dirigido. No hay ningún observador alemán que haya visto a Labrinenko específicamente y dado sus coordenadas exactas al artillero. Es fuego de hostigamiento, el tipo que se dispara en dirección general hacia posiciones enemigas para perturbar el movimiento, para obligar al adversario a agacharse y perder tiempo, sin un blanco definido, sin ninguna intención particular más allá del caos que produce. El fragmento de metralla lo alcanza en la cabeza. Dmitry Fyodorovich Labrinenko muere a los 27 años,
en la mañana del 18 de diciembre de 1941. El hombre que había sobrevivido 96 días seguidos de combate constante. El hombre que había destruido 52 tanques alemanes cuando el promedio de supervivencia de un comandante de tanque soviético en ese periodo era de días, no de semanas. El hombre que se había bajado del tanque para terminar el trabajo con una granada en la mano cuando 8 vehículos enemigos ardían a su alrededor. Muere en un intervalo entre batallas, por un disparo que no iba dirigido a nadie, en un momento sin ninguna carga dramática ni ningún significado militar. Es exactamente el tipo de injusticia aleatoria y perfectamente ciega que la guerra distribuye sin ninguna distinción entre el extraordinario y el mediocre, entre el que debería sobrevivir según cualquier lógica narrativa y el que debería no haberlo logrado. 3 horas después de su muerte, el sobre con su ascenso a capitán llega al sector de su unidad. 3 horas. El oficial que lo trae pregunta por Lavrinenko. Alguien tiene que explicarle que ya no está, que murió esta mañana, que el sobre llegó 3 horas tarde. Dmitri Lavrinenko es promovido a un rango que nunca usó, por una burocracia que durante toda su vida en combate no había encontrado tiempo para procesar sus condecoraciones, pero que ahora, con una puntualidad que resulta casi insultante, llegaba justo a tiempo para ascenderlo después de muerto. Sus camaradas de brigada lo entierran en algún punto del frente que en ese momento no tiene nombre ni coordenadas marcadas, porque el frente está en movimiento y no hay tiempo para señalizar correctamente las tumbas individuales. El teniente, el capitán, el hombre que el coronel Katukov había prometido fusilar después de la guerra y al que la guerra se llevó primero. La segunda muerte, más lenta, más fría morir en combate es una cosa. Lo que le sucede a Dmitri Lavrinenko después de muerto es otra. El Ejército Rojo en diciembre de 1941 está gestionando una guerra de proporciones industriales con un aparato burocrático al borde del colapso. Los registros se pierden. Los archivos se mezclan. Las propuestas de condecoraciones quedan atrapadas en cadenas de aprobación cuyos responsables cambian cada semana porque los oficiales también mueren, también son transferidos, también desaparecen en el mismo caos que consume todo. Los méritos de Lavrinenko, sus 52 victorias verificadas, sus propuestas de condecoración, los testimonios de sus superiores y de sus camaradas de brigada, todo esto existe disperso en papeles de diferentes unidades, diferentes fechas, diferentes archivos que nadie tiene el tiempo ni el interés institucional de reunir y ordenar. La guerra continúa. Hay batallas más grandes que gestionar. Hay victorias que celebrar y derrotas que explicar. Y la propaganda de guerra, que en la Unión Soviética era una maquinaria perfectamente engrasada, necesita héroes vivos que puedan aparecer en los carteles y en los discursos, no muertos cuyo expediente está incompleto y cuya tumba no tiene coordenadas exactas. Lavrinenko desaparece. No del todo. Hay menciones intermitentes en archivos militares. Hay veteranos de la brigada que recuerdan su nombre y lo mencionan en conversaciones que nadie transcribe. Hay documentos que existen pero que nadie reúne. Pero el título de héroe de la Unión Soviética, la máxima condecoración que el Estado soviético puede otorgar, la que Lavrinenko merecía con una claridad que sus 52 victorias documentadas hacen irrefutable, nunca llega. No en 1941. No en 1942, cuando el Ejército Rojo está recuperándose y tendría tiempo de revisar sus registros. No en 1943. No en 1945, cuando la Unión Soviética gana la guerra y el mundo entero lo celebra. No en 1950, ni en 1960, ni en 1970. Ni en 1980. En 1990, 49 años después de la muerte de Dmitri Lavrinenko, la Unión Soviética, que en ese momento tiene exactamente 12 meses de vida antes de disolverse, le otorga finalmente el título de Héroe de la Unión Soviética. 49 años. Los niños que nacieron el año que Lavrinenko murió eran ya abuelos cuando el Estado que él salvó reconoció lo que había hecho.
Y un año después de ese reconocimiento, ese estado dejó de existir. El hombre que compró con su tanque y su vida el tiempo que Moscú necesitaba para sobrevivir, recibió su honor de manos de un país que estaba en sus últimos meses de vida, por acciones que había realizado casi medio siglo antes. En una guerra que el mundo entero había celebrado sin saber muy bien qué nombre ponerle al hombre que quizás hizo más que nadie para que la capital no cayera en el otoño de 1941. Lo que los números no cuentan: 52 tanques, 96 días, 27 años de vida. Esos son los números de Dmitri Lavrinenko. El coronel Katukov, que sobrevivió la guerra y llegó a ser mariscal de la Unión Soviética, escribió en sus memorias que Lavrinenko fue el mejor comandante de tanque que había visto en 40 años de carrera militar, que si hubiera sobrevivido, habría llegado a los rangos más altos del ejército, que su muerte fue una pérdida de la que el ejército nunca se recuperó completamente. Eso también está en los archivos. También llegó tarde. El hombre que el Ejército Rojo estuvo a punto de fusilar antes de su primera batalla. El hombre que los reportes alemanes describían como una fuerza fantasma de 15 tanques, y era 4 personas en una sola máquina. El hombre que se bajó del tanque para terminar el trabajo con una granada en la mano cuando podría haberse ido. El hombre al que ascendieron 3 horas después de morir. El hombre que salvó Moscú y al que el país que salvó tardó 49 años en pronunciar su nombre oficialmente. Un año después de ese reconocimiento, ese país desapareció del mapa. Hay algo en eso que no termina de encontrar su forma exacta en palabras. La injusticia no está solo en el olvido, está en el tiempo, en que el reconocimiento llegó cuando ya no servía para nada más que para cerrar un expediente. En que la única persona capaz de recibir ese honor con lo que realmente significaba fue la familia de un hombre que llevaba casi 5 décadas bajo tierra, en un lugar del frente que no estaba correctamente señalizado. Si llegaste hasta el final de este video, ya sabes que la historia de la Segunda Guerra Mundial tiene muchas más capas de las que los libros de texto muestran. Que hay hombres como Dmitri Lavrinenko en cada conflicto de cada siglo. Hombres cuyas acciones cambiaron el resultado de guerras que definieron el mundo en que vivimos, y que el tiempo y la burocracia y la mala suerte convirtieron en nombres que nadie reconoce. Este canal existe para que esos nombres no desaparezcan del todo. Para que historias como la de Lavrinenko, verificadas en los archivos, contadas con el nivel de detalle que merecen, lleguen a las personas que de otra manera nunca las hubieran conocido. Suscríbete. Comparte este video con alguien que crea que conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial. Déjanos en los comentarios si conocías a Lavrinenko antes de ver este video, porque queremos saber cuántas personas llegan aquí sin haberlo escuchado nunca. Y dinos también, ¿qué te parece más injusto de esta historia? ¿El tribunal que casi lo fusila? ¿El ascenso que llegó 3 horas tarde? ¿O los 49 años de silencio? Descanse en paz, Dmitri Fyodorovich Lavrinenko. Teniente, capitán, as de tanques número 1 de la Unión Soviética. Héroe, por fin, de un país que ya no existe. En la pantalla tienes otra historia que no te puedes perder.